Les cuento, en principio, en Ahí lugar estamos, ahí de estamos, ¿eh? Ahí está Dani. Ahí está ¿Me, Daniela, muy bien. ¿Me ven? Sí, Sí, te sí, muy vemos, bien. Dani. Hola, ¿cómo Hola. están? Hola. Bueno, en principio tengo para contarles que esta semana, del 3 al 9 de julio, vamos a tener el Festival Entra, que es Ah, lo un vi, sí. festival en apoyo al Instituto Nacional del Teatro. Ajá, En este caso, las obras van a ser a la gorra y va a ser un festival federal, o sea, nacional y federal, ¿no? La idea es visibilizar la emergencia del sector, visibilizar también el riesgo de que desaparezca el Instituto Nacional de Teatro por el decreto 345, o sea, la idea es impulsar la derogación de ese decreto, eh, que en el caso de que digamos, esto se lleve adelante, desaparecería el instituto, ¿no? Como ente autárquico y pasaría a ser una unidad administrativa de la Secretaría de Cultura. claro. El Instituto Nacional del Teatro, digamos, surgió a partir de la Ley Nacional del Teatro, que es una ley de 1997, o sea, relativamente joven, y en definitiva había cosas que trabajar, ¿no? Para mejorarlo, para mejorar su alcance. Pero bueno, ahora nos vemos en la situación de, en lugar de preocuparnos por mejorarlo, nos tenemos que preocupar por Porque que siga subsista, existiendo. Claro. claro. Exactamente. Es como un Así que retroceso. bueno, Sí. eh, totalmente. Por eso me parecía importante hoy hablar de esto, porque Bueno, es importante que el público vaya, que asista a las funciones que van a estar dentro del festival, también para demostrar el apoyo a que, bueno, a ahí que está. esta instancia, digamos, pueda seguir existiendo, ¿no? Perfecta Eh, imagen ahora. Festival Entra, Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia, activa. en resistencia activa, Perfecto. exactamente. Bueno, la lista de las salas, por lo menos de Capital y de los espectáculos, Sí. todavía no la han subido porque esto se ha cerrado hace muy poquito, pero en cuanto lo tenga yo lo voy a enviar a la radio, Bueno, también lo voy a Buenísimo. publicar en difusión en mi Instagram, eh, ahí se lo ve a y Charry. bueno, ¿cómo? Ahí se lo ve a Charry en la imagen, creo que es. Sí. Claro, sí, Otras sí, 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 actrices. cuando se lanzó la convocatoria, Ajá, se hizo un acto para invitar a las salas y a los espectáculos a formar parte del festival. Claro. perfecto. Y aparte, Eh, Dani, esta semana se hizo la entrega, la semana pasada, mejor dicho, de los Martín Fierro de teatro. Y ahí también hubo mucho discurso a favor del teatro y que tener cuidado con el cierre. sí, claro, porque el Instituto Nacional del Teatro digamos, lo que pretende es poder llegar a todos los rincones de la Argentina, Claro. ¿no? Hay representantes del instituto en cada región, entonces posibilita que por ahí una persona que esté en un pueblito, quizá muy alejado de alguna ciudad importante, pueda tener también la posibilidad de montar su sala de teatro, de hacer una capacitación, quizá una gira para su espectáculo. Así que bueno, es muy importante que Bueno, ¿y seguir impulsando el que... cómo sería, digamos, concretamente que uno, digo, yo quiero participar en el Entra? ¿Qué Sí. hago? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, en la alternativa teatral también se está por subir toda la programación, entonces podés entrar en la alternativa y ver cuáles son los espectáculos que están dentro del festival. También podés entrar al Instagram del Festival Entra, se llama así, Festival Perfecto. Bien. Entra. Pero bueno, todavía no hay nada publicado, porque ya te digo, fue hace poquitos días que se cerró la convocatoria de los espectáculos. Así que, bueno, calculo que ya mañana va a estar toda la Va a haber información. espectáculos donde uno puede ir y va a la A la gorra. gorra. Exactamente. Y va a la gorra y también yendo manifiesta su apoyo al instituto, ¿no? Claro. Participando de alguna manera del festival, que fue un festival
que fue y totalmente inclusivo, o sea, no es que tuvo una curaduría, sino que cualquiera que quisiera podía sumarse y va a ser en todo el país. Perfecto. Bien. Y va a estar, digamos, va a tener una identificación las obras que tienen que ver con el festival, o uno va a cualquier Sí, teatro claro, es la independiente y difusión. no sabe si es forma parte del festival o no, porque habrá gente que no forma parte. Claro. Claro, exactamente. Sí, en la difusión de las obras durante esta semana seguramente se irá. Bueno, tiene que estar el logo, ¿viste? El loguito Sí. que vemos ahí en pantalla. A ver el loguito. Este, Vamos a ver si lo podemos ver. yo no estoy viendo no estoy viendo, no sé por qué, no estoy Estás viendo vos la. con un muy buen fondo en grises. Acá está el Festival Entra. Dice Festival Entra, Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa. Ese es el Exacto. flyer que va a estar o la imagen que va a estar en los teatros que adhieren a este festival. Exactamente, y van a ser a la gorra, ¿no? Van a ser a la gorra. Y uno tendría, digamos, yo propongo a la audiencia que, bueno, vayamos a esas obras. Esas obras esta semana. Porque no solo tiene que ver con un tema económico, de una buena calidad de obra de teatro, aparte artística, sino también con un apoyo político al teatro. Exactamente. A que siga existiendo el instituto, ¿no? Que podamos seguir trabajando para mejorarlo, además. Bueno, muy bien. Que pueda llegar a todos los rincones del país el apoyo y la defensa del teatro independiente. Muy bien, perfecto. Del 3 al 9 de julio, entonces, Dani, tenemos esta propuesta. 3 al 9 de julio, desde Exactamente. mañana. No, del Miércoles o jueves. ¿Junio qué tiene? 31 nunca sé lo de junio los tiene días. 30. 30, o sea, mañana. Junio tiene 30, primero, sí. Miércoles 2, jueves 3. Jueves 3, del Exacto. 3. Ok, jueves, viernes. Hasta el otro martes. Ok, perfecto. Hasta el otro miércoles. Hasta el 9 de julio, hasta Hasta el día patrio. Muy bien. Exacto, hasta el 9 de julio, el Día Patrio. Bueno, les cuento una obra que vi el lunes, bueno, que va a dale. estar que chequeé que esté y va a estar dentro del Es la festival. segunda propuesta que das vos. Es la segunda propuesta, exactamente. Perfecto, muy bien. Que es El Corazón del Mundo de Santiago Loza en el Teatro del Pueblo, que en el Teatro del Pueblo, hasta donde yo sé, todas las obras que están, que funcionan en esa sala, están dentro del festival, van a estar dentro de Entra. ¿Dónde queda el Teatro del Pueblo? Decirle a la gente. Sí, el Teatro del Pueblo queda en La Valle, espérate, La Valle, no tengo acá es La Valle y Mario Bravo, si no me equivoco. Ajá. Ahora lo estamos googleando. Lo buscamos. En Almagro, Ahí sí. hay una imagen de la obra. El Corazón del Mundo de Santiago Loza. El Corazón del Mundo. Sí, bueno, actúa Guillermo Angelelli y está dirigido por Lautaro Delgado y Sofía Brito. Es un unipersonal, Dani. Sí, otra vez les traje un unipersonal. La verdad es que, bueno, no me quiero extender en esto, pero quizá también por un tema de contexto social, hace bastante que se vienen en el teatro independiente achicando los elencos, ¿no? Un tema económico real, así, digamos, literal. Significativamente. Sí, es un sistema de producción que es muy usual desde hace unos años. Te diría que desde el menemismo hasta ahora, Sí. que empezó a mermar significativamente el número de actores en los elencos, ¿no? Claro. Es muy llamativo eso. Y hay muchos unipersonales para ver. Bueno, en este caso les cuento una breve sinopsis, Sí. porque es muy interesante también el tema. Un hombre camina de noche por la vereda y es golpeado de un palazo por un vagabundo. Cae, pero antes de llegar al piso su cuerpo estalla, se triplica, vive en un instante 3 vidas distintas, o quizás más. Nace y muere y vuelve a nacer en otros cuerpos. A veces es uno, a veces es toda la humanidad. Como verán, es muy poético Sí. el tema, y es muy poético también visualmente la propuesta,
la propuesta del código de actuación, el código de dirección, trabajan con una pantalla. Decís el código de actuación y el código de dirección, ¿qué quiere decir para la gente común que te está escuchando? El código de actuación es que el actor trabaja muy desde los estados, muy desde el trabajo físico, desde la propuesta física, corrido quizá desde un lenguaje cotidiano, ¿sí? Pero de todas maneras con mucha verdad escénica. Como que uno entra en ese código de ese universo diferente, de ese universo distópico, ¿no? Bien. ¿Hay mucho trabajo corporal en este código? Sí, muchísimo trabajo corporal. Sí, hay, digamos, es un espacio bastante despojado, hay una pantalla con imágenes de hologramas y el actor interactúa con esos hologramas. Y se crea este universo, te diría, casi como si fuera una película de David Lynch, ¿no? Claro, surrealista, una cosa... Muy mágico, muy onírico, muy de ensueño. Claro, así como enuncia el... Entonces, en la el corazón del mundo, el corazón del mundo. Sí. Una hora de teatro... Es muy mágico, o sea, van a entrar el espectáculo dura una hora y piquito, y van a entrar en ese ensueño por un rato, van a volar. Es una muy linda propuesta y con una... ¿Cuánto dura la obra? Sofisticación en la actuación y en lo visual tremenda. ¿Dura una hora? Sí. De mucha calidad. Dani, en todo sentido, ¿no? Ahí estábamos chequeando, correginos. ¿Están ahí? Yo no sí, los escucho, me parece que los perdí. No, no estamos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. ¿Vos nos Hola, escuchás? hola. Sí, ¿nos escuchás? Estamos ahí con Dani y aprovechamos mientras tanto para contarles que el Teatro del Pueblo está en La Valle 3636. Muy bien. Así que ahí pueden ir a ver la obra de la que estábamos hablando recién con Dani. Hola, ¿Nos ves? ¿Nos escuchás, Dani? los perdí recién, me quedé hablando sola. No, hablaste, pasa nada. Todo, te escuchamos todo perfectamente. Dura una hora la obra. Bueno. Dura una hora. Sí, dura una hora y piquito. Y bueno, nada, les decía esto, ¿no? Que es ese rato para entrar en ese mundo, en ese universo de ensueño, te diría hasta entre la vida y la muerte, ¿no? Ese lugar distópico. Que me parece que, digo, hay teatro en Buenos Aires, por suerte, para todos los gustos, y ya les voy a traer distintas propuestas. Bueno, Nos encanta. Por ahí es el tipo de teatro que a mí más me gusta, pero bueno, hay también otras propuestas quizá más de teatro más realista o más cotidiano o más cercano, que también les voy a ir trayendo. Bueno, perfecto. Nos encanta. Bueno, Daniela Rizzo, muchísimas gracias por las propuestas, el Festival Entrá y El Corazón del Mundo, esta obra rara, digamos, me gusta, media distópica, media surrealista. Sí. En teatro exige una puesta en escena importante. Por supuesto. Gracias, Dani. Pero no exige, ojo, porque no exige, o sea, te va llevando, ¿sí? No es una propuesta intelectual, bien, sino más bien sensorial, y también es muy clara la trama. ¿Qué días van el Corazón del Mundo? Los lunes a las 20 horas. Bueno, en el Teatro del Pueblo. Me encanta a las 20 horas para el teatro. Y me gusta un lunes. Para empezar la semana distinto. Sí, está bueno eso. Perfecto. Total. Y recuerden que este lunes que viene van a poder ir. No, espérate, este lunes no, porque este lunes no es todavía. No, sería el otro. Exactamente. El otro. Claro, para ir dentro del festival. Claro, perfecto. Sería el otro lunes. Nos vamos a reservar para ese momento. Exacto. Bueno, un beso grande, gracias, Daniela. Dani. Muchas gracias. Besos a todos y después me cuentan. Sí, claro, por favor. Los oyentes me cuentan si fueron a ver algo. Obvio. Así. Sí, se tienen que sacar fotos en el teatro, todo.
Todo, queremos favor. selfie, queremos Todos. todo, y si quieren me siguen en Instagram, que yo ahí Sí. voy a publicar también el listado. Buenísimo. Daniela Rizzo es. Es daniela.rizzo con doble z .393. Maravilloso. Bueno, muy bien. Bueno, Daniela Rizzo, beso grande. Besos y Chao, gracias. chao. Adiós. Bueno, muy bien, seguimos aquí, ¿eh? Ya hablamos con Sergio, Con con Gustavo. Gustavo de Granbur, hablamos Sí. con nuestra amiga Daniela Rizzo, con Sí. estas dos propuestas teatrales y de cultura. ¿Tenemos que ir a la tanda, le parece o no? Vamos a hablar yo quiero hablar con Jair Sibel. Bien. Bien. Está Jair, ya está Jair, así que ya está en línea. Jair, ¿qué tal, Jair? ¿Cómo te va? Donato Espacavento te habla. Hola Donato, ¿cómo estás? Bien, Un gusto bien, estar muy bien. hablando con ustedes. Un gusto, un honor. La verdad que, bueno, vos conocés, trabajás en esta radio, conocés que puede haber problemas de temas técnicos que nos han retrasado un poco la entrevista. No hay problema, no hay problema. Bueno, soy parte de la radio. Sos parte de la radio, así que te agradecemos mucho la espera. Bueno, a nosotros, bueno, nos conmueve, como a todo el mundo, creo, el tema del Medio Oriente, la guerra y conflicto de Medio Oriente, y yo quiero empezar de lo más general a lo más particular, hacerte así como unas preguntas cortas, pero para que nuestra audiencia se ubique más o menos de lo general a lo particular. ¿Te parece bien? Perfecto. Bueno, por ejemplo, empecemos cómo es el origen de este conflicto entre Israel y Palestina. Primer pregunta. Si nos tenemos que remontar al origen del conflicto, Sí. yo creo que gran parte de él tiene... Tengo el retorno muy alto, A ver, Donato. para que Escucho a mucho. Googlearo puede ser. Ahí creo que va mejor. Ahí está. Si se puede bajar un poco más. Un poquito más. ¿Ahora? Ahí está bien. Bueno, muy bien. Ay. Bueno, no, lo que te decía es que uno se puede remontar a el rol que tuvo el Imperio Británico, ¿no? En este conflicto. Ok. Igual que en buena parte de los conflictos geopolíticos de nuestro mundo, así como en la ocupación de nuestras Islas Malvinas o en el conflicto entre Pakistán y la India, en el conflicto entre Israel y Palestina también está presente el Imperio Británico, que es el que facilita gran parte de la instalación de los dos estados que se pretendía en 1948. Gran Bretaña es la potencia colonizadora de esa zona de Palestina y la que facilita el proyecto del sionismo para instalar un estado judío en la zona de Medio Oriente. Ese puede ser uno de los orígenes. Digo, toda elección de un origen es político. Si yo Claro. te dijera que es el 7 de octubre, como lo dice gran parte de la vocería sionista, Claro. bueno, también estaría tomando una posición en esto. Lo que yo estoy tratando de plantear es que se remonta, incluso podríamos remontarlo al Holocausto, ¿no? Y al genocidio del pueblo judío. Bueno, perfecto. Primera pregunta, vamos así, obviamente lo que te quieras explayate. Yo te voy llevando, me armé unas preguntas en casa para ir más o menos por algún lado. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las perspectivas de Israel y Palestina para la solución de dos estados? Y la realidad es que la solución de dos estados, que en algún momento pareció muy viable, cada vez parece más lejana, ¿no es cierto? De aquel momento de los acuerdos de Oslo, en donde Yasser Arafat y Isaac Rabin se sentaban, mediados por Clinton, a pensar una posible solución de dos estados, parece muy lejana, ¿no? Porque desde ese entonces, esta parte, Israel ha avanzado muchísimo con la colonización de territorios, sobre todo en Cisjordania, Claro. con la división territorial de Palestina. Vos viste ese mapa que muestra cómo la Franja de Gaza y Cisjordania aparecen partidas, que fue uno de los grandes objetivos de Israel en los últimos años para fortalecer, por un lado, la vocería de la OLP, de la Asociación Nacional Palestina, y por el otro, condenar a Hamas a gobernar un territorio totalmente bloqueado y empobrecido. Pero la realidad es que yo veo que la solución de los dos estados está muy golpeada básicamente por el planteo colonialista israelí en Cisjordania, que se ha dedicado a construir enclaves de colonos radicalizados
en tierras que deberían ser palestinas. Hay un meme, a una publicación que hoy comenté al principio, hoy salió creo en X, donde una chica, o no sé si en X o en Instagram, donde una chica, la misma chica con una banderita israelí, como identificándose como una parlante israelí, y una chica, la misma con la bandera palestina, donde finalmente la mujer digamos, israelí, le planteaba que Palestina era, según la Biblia, según Dios, la tierra prometida, y que ese relato estaba escrito en la Biblia. Y la chica de Palestina decía, ¿pero quién escribió la Biblia? Yo. Bueno, eso plantea un marco de referencia de una guerra religiosa, y yo por lo menos humildemente, que soy un ignorante de este tema, lector, pero ignorante al fin, creo que es más una guerra geopolítica y económica que religiosa. Pero, ¿cómo lo ves vos? Totalmente de acuerdo con vos. De hecho, los que quieren llevarlo a la idea de que es una guerra religiosa le quieren dar una trascendencia mística a lo que es un conflicto por el territorio. Si uno va a Israel, tiene muchísimos musulmanes viviendo en Israel. Claro. De hecho, hay una bancada árabe en el Parlamento israelí. Si uno va a Cisjordania, va a haber muchísimos pueblos cristianos, de coptos, de drusos, de kurdos. Hay una variedad religiosa gigante en el Medio Oriente, y reducirlo a una explicación religiosa es lo que le sirve a los sectores más radicales, ¿no? Básicamente a Netanyahu de un lado y al Hamas del otro, que son los sectores que sí tienen un proyecto integrista religioso para cada uno de sus países. Netanyahu representa a la ultraderecha laica y al Likud, pero también a los extremistas religiosos, y el Hamas representa al islamismo radical dentro de las opciones en Palestina. Yo creo que acá la discusión es por territorio, por un lugar muy importante entre el Mediterráneo y la península del Sinai, que conecta con el Mar Rojo, que tiene un peso importante en una región que siempre ha sido hostil a Occidente, por lo menos, en los últimos años menos, pero que siempre ha sido hostil a Occidente, y que la idea del conflicto religioso es un velo para apañar otros intereses. Por supuesto que no estoy descartando que hay un matiz religioso y que Israel es un estado judío y que el Hamas es un movimiento integrista islámico, pero sí lo que no podemos pensar es que la única motivación es religiosa. A mí me llama la atención cuando se acusa a Irán de es un estado teocrático, y yo humildemente también, corregime por favor, Jair, yo creo que Israel también es un estado judío, es un estado teocrático también de alguna forma. Por supuesto, de hecho Israel durante muchos años no fue un estado religioso, fue claro, un estado laico, claro. Y desde el 2018 cambió esto y ahora se considera un estado religioso. Claro, por eso... O sea, una acusación falsa esa parte, digamos, como que quieren hacer pensar que hay un fanatismo religioso en el estado del gobierno del pueblo iraní, y no así en el gobierno o estado de Israel. Además, en Irán vos también tenés elecciones, y tenés fracciones, tenés internas, vos tenés los moderados y los más estatistas conservadores, ¿no? Tenés un poder religioso que son los ayatolas, que escriben las fatwas, que son como las grandes leyes islámicas que guían el comportamiento general, pero tenés un parlamento que escribe las leyes cotidianas de funcionamiento del Estado, ¿no es cierto? Y casi serían como las fatwas de la Corte Suprema de la Nación Argentina, esos. Bueno, muy probablemente. Muy parecido, ¿no? Nosotros tenemos nuestros ayatolas. Tenemos nuestros ayatolas ahí, es intocable esa parte también. Sí, total, y con menos apoyo popular que allá, porque otro tema es que siempre se subestima esta idea de que son un pueblo de brutos sometidos, y la verdad es que es una revolución con mucho acervo popular, Fue una revolución que se impuso en el 79, que supo comandar desde el ala islamista un montón de sectores nacionalistas en un inicio, ¿no? De izquierda, luego fue fortaleciéndose el ala islámica, pero tienen mucha más legitimidad que nuestra justicia, sin duda. ¿Y cómo influyen los intereses de Estados Unidos y la Unión Europea en el desarrollo de este conflicto? Influyen muy fuerte. Estados Unidos, es el principal el sponsor oficial de Israel en la región en materia armamentística, de tecnología, geopolítica, logística. Israel sigue existiendo básicamente en la forma que la conocemos
y con la impunidad que tiene gracias al apoyo de Estados Unidos. De hecho, las múltiples condenas que se hicieron en el Consejo de Seguridad nunca se ejecutan porque Estados Unidos tiene poder de veto y es básicamente la potencia que protege a Israel, y en eso no hay diferencias entre demócratas y republicanos, ¿no? Quizá hay diferencia entre algún ala de los demócratas, ¿no? Más similar a la de Bernie Sanders, a la del muchacho que acaba de ganar sí, una gran esperanza, que ganó la interna, la primaria demócrata en Nueva York, que es casi un camino hacia la alcaldía de Nueva York. Claro, pero obviamente hasta ahora esos son los sectores históricamente minoritarios, ¿no? No son sectores con peso político. Entonces, bueno, Estados Unidos también, igual lo que yo leo es que a esta guerra se vio un poco empujado a entrar por la radicalidad de Netanyahu, ¿no? Trump se mostraba como pacifista ante el mundo, como el tipo que puede sentar a Ucrania y a Rusia, a Israel y a Palestina, y finalmente termina bombardeando Irán. Y los medios Sí, perdón. Y la realidad de lo que te quería decir es que también sigue habiendo diplomacia, porque el bombardeo de Estados Unidos sobre Irán fue relativamente cosmético, ¿no? Claro. Tiró un par de bombas cerca de algunas centrales, pero no arrasó Teherán o no disparó contra grandes comandantes. Bueno, lo claro. que sí hizo Israel, ¿no? Uno debería pensar que si hubiera atacado los puntos nucleares, habría habido una expansión nuclear o radiactiva. Tendría que haber habido algo que no sucedió, por lo menos no se vio. Evidentemente, y Estados Unidos tiene capacidad de hacerlo, obvio. Si quiere. Y además creo que en parte de los científicos que están trabajando en el programa nuclear iraní hay 200 científicos rusos, lo cual oficialmente trabajando, lo cual me parece que tendría una repercusión política internacional de un alcance inédito. Y sí, pero igual es verdad que hay colaboración con otros países, pero Irán es un país que tiene un desarrollo científico estatal muy fuerte, tiene un plan aeroespacial incluso Irán, ¿no? Para los que nos hablen acá mal del Estado. Irán tiene medios estatales, tiene universidades estatales, tiene energía nuclear estatal, tiene desarrollo aeroespacial estatal, así que bueno, y además obviamente tiene un vínculo con Rusia, con China, porque acordate que Irán es una de las últimas incorporaciones a los BRICS. Claro. Te hago una pregunta más. Tengo un montón de preguntas que te voy a hacer, así que teneme paciencia porque voy tratando de ir de lo general a lo particular. Bueno, y los medios de comunicación, digamos, vos pensás que digamos, ¿cuál es la percepción global de los medios de comunicación en este conflicto? ¿Cómo inciden en este conflicto? ¿Pueden ayudar o están para encarajinar todo? Mira, la realidad es que los medios de comunicación son los medios de comunicación de Occidente, los que leemos nosotros, ¿no? Nos llega la información del New York Times, del País, de AFP, de EFE. Por eso yo creo que está bueno difundir comunicadores y medios que tengan una perspectiva no occidental del conflicto. Vos sabés que yo también soy integrante de una cooperativa de comunicación que se llama El Grito del Sur, y ahí hicimos todo un posteo recomendando qué fuentes son, no occidentales en su lectura del conflicto. Pienso en Al Jazeera, pienso en Hispan TV, pienso en Telesur, pienso en algunas páginas, una página muy buena que se llama Descifrando la Guerra, que yo creo que, el problema es que hay que hacer un trabajo proactivo de acceso a esas fuentes, y la mayoría de los medios a los que entra uno, Infobae, La Nación o Clarín, son abierta y asquerosamente pro-israelíes. Claro, ¿y cómo describirías vos la posición de Rusia respecto al conflicto entre Israel e Irán? Y después te voy a hacer una pregunta que parece fea, algún amigo mío me la puede cuestionar, o algún conocido. ¿Por qué dicen Israel y no dicen Israel? Bueno, la primera, la de Rusia, me parece una pregunta interesante. La segunda no, la segunda no te parece interesante. Menos, pero la de Rusia sí es buena, porque Rusia es un país que históricamente ha tenido buena relación con Israel, por corrientes migratorias, por diálogos económicos, por posicionamientos geopolíticos, y si bien es un país muy alineado a los BRICS y a la multipolaridad, juega un rol importante porque es un país que puede sentarse a hablar con Netanyahu también. Ahora, ojo, Vladimir Putin recibió 2 días después del bombardeo al ministro de Exteriores de Irán, lo que fue otra vez un gesto diplomático de decir, probablemente no saltemos militarmente por estos tipos, pero están sentados en la mesa nuestra, ¿no?
Y China, por ejemplo, China, en Medio Oriente, ¿cómo se refleja su postura frente a este conflicto entre Israel e Irán? China es un país muy inteligente, entonces en general prioriza sus intereses económicos. China no tenía ganas de que se pudriera en Medio Oriente porque tiene mucho abastecimiento de petróleo, de fertilizantes, logístico que viene de Medio Oriente. Entonces China apuesta al desarrollo de la paz porque en la guerra económica gana China. Estados Unidos apuesta al desarrollo militar porque es el único campo en el que todavía tiene una abrumadora superioridad sobre China. Y vos, por ejemplo, intereses, ¿cómo evaluás vos la intervención de Donald Trump, esta intervención que hizo en el cese del fuego entre Israel e Irán, y qué impacto puede tener en el desarrollo de este conflicto? Yo creo que lo de Donald Trump es muy ecléctico, ¿no? Muestra una clase dominante a nivel mundial que está casi sin norte, ¿no? Si uno compara a Donald Trump con Reagan o Elon Musk con Ford, se puede dar cuenta de que Estados Unidos está en una crisis, que no sabe hacia dónde orientar su desarrollo. Y en este sentido yo creo que Donald Trump sale debilitado, ¿no? Sale como un presidente que empieza a perder hegemonía frente a otros actores a nivel global que tienen capacidad de marcar la cancha y de parársele a la principal potencia militar del mundo. La gran pregunta es si esto le impacta al interior. Yo dudo de que le impacte al interior porque hay otros conflictos que son prioritarios para Estados Unidos y porque el bombardeo fue muy puntual y corto, pero evidentemente no tiene capacidad de bancarse una guerra hoy en Medio Oriente Estados Unidos. Después de que durante muchos años, acordate que Trump dijo America First, claro, primero Estados Unidos, y ahora se mete en un conflicto que le es ajeno. Entonces, bueno, no sé si le es ajeno, la verdad. Digamos, es ajeno en el discurso, no es ajeno en realidad, me parece, ¿no? Sí, es más el conflicto de Israel, ¿no? Sí, pero es un poco el freno que pone Estados Unidos, me parece a mí, Estados Unidos y la OTAN y la Unión Europea a, desarrollo geopolítico justamente de una zona muy rica en petróleo, una conexión entre Oriente, entre Asia y Europa y Occidente. Me parece que para ellos es un enclave militar muy importante. La militarización de Israel, casi diría que el pueblo de Israel es víctima de la militarización que enfocó a Gran Bretaña y Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo creo que también le cabe una cierta responsabilidad al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Si vos ves las encuestas, el 41%, y esto es fuente Universidad de Pensilvania, de los israelíes de origen judío está de acuerdo con que hay que matar a todos los gazatíes. Entonces, bueno, la expresión de un gobierno también es cierto. Parte un sentimiento social, ¿no? Porque Milei también expresa bueno, por eso te iba a decir algo parecido. Digamos, son procesos históricos que se van construyendo. Digamos, hay que ver de acá a un tiempo qué piensa el pueblo israelí, como esperemos que también el pueblo argentino cambie su visión con respecto a Milei. Sí, yo lo veo más factible en nuestro caso porque realmente la sociedad israelí está muy derechizada desde hace muchos años. Acá tenemos una oposición muy fuerte y con tradición histórica que es el partido peronista, el partido socialista, claro, si querés, el movimiento peronista. En Israel, Abodá, que es el histórico partido laborista, la centroizquierda, la socialdemocracia, los tipos que buscaban negociar una salida consensuada, hoy prácticamente no existen. Entonces, la veo más difícil para ellos para poder construir una salida superadora y que ponga por delante la paz y el bienestar de su población, que imagínate que también vivir en Israel en medio de una guerra es una cagada para los tipos que no apoyan a Netanyahu. Claro, claro. Las dos últimas preguntas locales, casi te diría. ¿Cómo se puede refutar cuando uno discute esto, cuando yo discuto esto con reuniones, con gente, enseguida hay alguien que salta acusándome de antisemita, digamos, ya yo digo, no soy judiófobo, ese neologismo de la última etapa para entender que el antisemitismo casi es la guerra contra Palestina, contra los palestinos musulmanes, es más antisemita eso que de lo que uno plantea. Pero, ¿cómo se refuta esa acusación de antisemita? Enseguida, si uno está en contra de las políticas del gobierno y el Estado de Israel en Medio Oriente, enseguida, aunque uno diga, mira, yo soy antisionista o no estoy de acuerdo con el sionismo y la política sionista porque tiene que ver con una política imperial y bla, 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 enseguida te acusan de antisemita. ¿Cómo se refuta eso?
No, yo creo que la realidad cada vez es más aplastante y que lo que está pasando en Gaza es evidentemente un genocidio, que el que no lo quiere ver está siendo cómplice de taparlo, que puede tener un montón de explicaciones históricas, pero que la realidad objetiva es que hoy que te hayan matado 40.000 nenes y mujeres es irrefutable desde cualquier punto de vista. Y yo en mi caso además soy nieto del Holocausto, ¿no? Mis abuelos se fueron para no terminar en una cámara de gas, así que todavía tengo un derecho moral, histórico y político más grande en esa denuncia. Igual no hay duda de lo que vos decís, es un argumento muy es fuerte, ¿no? Y sí, en el claro. momento en que te pintan, Y si no tenés argumentos te descartan de la discusión. Sí, pero hay que ejercitarlos, por eso Yo por eso lo planteo, para que todos los oyentes lo ejerciten también. Me parece inteligente tu pregunta. El sionismo es un movimiento de bases colonialistas y con sesgos religiosos. El judaísmo es una religión. Acá lo que estamos discutiendo es un proyecto colonial que se funda en base de la negativa de existir de otra nación. Muchas veces lo que dice el sionismo es el derecho a existir de Israel. Bienvenido sea, pero que el derecho a existir de Israel no sea a costa de la prohibición de existir de Palestina y a costa de una sociedad que es racista, clasista y supremacista, ¿no? Al final uno termina viendo ciertos patrones que tristemente se repiten, ¿no? El darwinismo social, la superioridad religiosa, contra los que muchos años se combatió desde muchos sectores de la comunidad judía y hoy terminan siendo, bueno, los que ejercen estos crímenes de lesa humanidad. Y en términos en términos realistas, ¿no? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias que podríamos tener los argentinos a partir de este, iba a decir alineamiento de alienado, pero también alineamiento, las dos cosas, del presidente Milei con Israel, tanto en su posición pública de apoyo incondicional, dentro del cual, digamos, los argentinos no fuimos ni consultados, claramente, y tenemos los antecedentes de lo que fue el atentado de Israel, de la Embajada de Israel y de la AMIA. ¿Podría haber complicaciones o alguna consecuencia para la República Argentina? No, yo creo que en ese sentido no. La gran consecuencia es poder perder el apoyo de los países árabes y musulmanes que siempre nos acompañaron en nuestro reclamo soberano de Malvinas en foros internacionales, ¿no? Ese sería un golpe fuerte porque además Israel nunca estuvo del lado de Argentina, siempre obviamente alineado con Gran Bretaña y la OTAN, porque bueno, es eso, es un estado también títere de esos intereses en el Medio Oriente. Y respecto a la otra pregunta, yo creo que también hay que salir de la idea de que Irán es un estado que propicia el terrorismo o que meterse con Irán puede llegar a ser a tener un vuelto en términos de ataques terroristas. Irán es una tremenda potencia, un tremendo estado. Si se quisiera meter con Argentina, no lo haría mediante un atentado, yo creo, hoy en día. Y además también reforzar la idea de que apuntar los cañones del atentado de la AMIA solamente contra Irán fue una estrategia política en la que estuvo metido el fiscal Alberto Natalia Nisman, en donde estuvo metido el juez Galeano, Mulen y Barabaki, en donde estuvo metido el propio Mariano Cunio Libarona, ¿no? Que fue condenado por intentar instalar con Tejeldín la idea de la traffic blanca. Así que bueno, yo lo que creo ahí es que hay que despegar la idea de que Irán es un estado terrorista o es un estado que pueda propiciar el terrorismo. Es más factible que Israel propicie un ataque con misiles en otro país, que Israel bombardee cualquier otro país, a que Irán ataque a otro estado. Bueno, Jair, muchísimas gracias por tu tiempo, clarísimo. Creo que fuimos de lo general a lo particular, fuimos de una mirada básica a la Argentina que nos podría pasar. Fuiste clarísimo. Tu participación todos los días acá en la radio, la verdad que es un honor, es un gusto escucharte, así que pido disculpas porque el domingo la vez pasada no me acordaba de tu apellido y bueno, no hay problema. Pido disculpas mi falta de profesionalismo, pero bueno, es lo que hay, digamos, es un tanito acá, un animador, como soy del sindicato de Tonietti, donde él es el secretario general del sindicato y yo soy el tesorero de los animadores de radio, así que es lo que tenemos. Así que te mando acá una compañera, Teresa Pita, te manda un beso también para tu hijita, ¿puede ser? Sí, está por acá. Me gusta que Jair destaque la importancia del Estado. Mando besos a su hijita Tere, dice.
Qué grande, Tere, mandale un beso grande y gracias también a vos, Donato. No, por favor, al contrario, gracias a vos. Abrazo. Abrazo grande. Bueno, Jair Sibel, un periodista de esta radio, Sí. de un hombre especialista en el tema también Perú, que otro día vamos a hablar, pero bueno, me parece que esto era urgente y estábamos en este tema. Un abrazo, vamos a la tanda porque estamos retrasadísimos y ya viene la gente. No sé si llegaron nuestros invitados para hablar de trastornos alimentarios. Están Vamos. todos. Somos Radio AM530. Chequeo General, un magazine de salud y actualidad con Donato Espacavento. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI. ¿Por qué tantos guaus? Ajá, claro. Porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. Ética, poder y tecnologías, redes sociales e inteligencia artificial desde el sur global. El nuevo libro de Verónica Sforzin, ganador del premio ensayo Pensar Nuestra América con categorías propias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros, de Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Domingos 20 y 30, entradas por alternativa. Le hicieron la prueba y tiene SIDA, se lo diagnosticaron. ¿Viste? Te dije que tiene el bicho. Si el flaco vive de joda en joda. Los primeros casos fueron registrados en 1981. Desde ese momento, el mundo se conmocionó. Todos los ojos apuntaron a las personas con VIH. Pero nadie reparó en la otra pandemia que se gestaba en silencio. Ni antes ni ahora se habla de la pandemia del odio. Igual, con su cuerpo, lo que quiera. Sí, pero pone en riesgo al otro. Al día de hoy, el estigma y la discriminación vulneran los derechos de las personas con VIH. Y además sigue siendo la primera barrera de prevención, el diagnóstico y el tratamiento. El VIH no mata. El estigma y la discriminación, sí. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones.
podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Si con caldo va curando, con caldo la seguimos dando. Chequeo general en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ahora todo para dentro. Tu voce, sto respiro, fai pensieri miei. Distanze enormi sembrano dividerci. Ma il fuoco batte forte dentro me, chissà. Bueno, seguimos en Chequeo General. Estamos aquí con el equipo de trastornos alimentarios, con la doctora Florencia Ramírez, médica. Muchas gracias, Donato. No, por favor. Voy a decir todo primero, me saco los nombres, que es lo que más me complica. La licenciada Joana Pérez Labori. Exactamente. Muy bien, nutricionista, perfecto. Y la licenciada María Laura Calfayán. Exactamente. Psicóloga. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de los trastornos alimentarios. Primero, es un tema que preocupa, a mí siempre me preocupó. Bueno, la doctora Ramírez, que me conoce del Hospital Argerich, sabe que cuando fui director siempre me preocupó un tema que está, digamos, en un momento estaba como subcatalogado, digamos, ¿no? Sí, y justamente es importante hablar porque no solamente estaba subcatalogado, sino que hubo un gran aumento post pandemia de la incidencia de trastornos alimentarios. Hay un paper de un N de 5,5 millones de pacientes globales, en el cual se vio que hay un 15% más. Nosotros en nuestros consultorios realmente vemos eso, el aumento de la incidencia, pero bueno, también se ve a nivel de global, ¿sí? También a nivel de la gravedad y del inicio más temprano de los trastornos alimentarios. ¿Qué es un trastorno alimentario? Vamos a empezar Perfecto. El trastorno alimentario es un trastorno complejo, psiquiátrico, que es multifactorial, que tiene incidencia biológica, social y individual, psicológica. No es una cuestión meramente de la comida, sino comienza como fenomenológicamente comienza con una insatisfacción con la imagen corporal. Eso condiciona la forma de comer, y de acuerdo a la forma de comer se van
como diagramando las diferentes trastornos, ¿no? Patologías. La anorexia, que no come, el trastorno por atracón, que es el más común. ¿Qué quiere? A ver, definir. El trastorno por atracón es un trastorno en el cual aparecen descontroles alimentarios en momentos o bien por una restricción previa o bien por cuestiones emocionales que desencadenan una forma de comer en forma sin control hasta que o aparece alguna situación que corta y durante esos episodios hay algo que desencadena, que no se puede en ese momento no elaborar. La persona no lo puede percibir, pero que utiliza el alimento como ansiolítico. Ajá. ¿Sí? Okay. Lo que pasa es que a posteriori ese fenómeno lo que pasa es que da mucha culpa a la persona y por lo general aparecen como situaciones de compensación, ayunos, y por lo general comienza nuevamente un ciclo de atracón. Ah, mira. Vamos la diferencia con la o sea, bulimia claro, es que no hay compensaciones a nivel de purgas. ¿Y la salud mental? ¿Cómo influye la salud mental en el desarrollo de este tipo de trastornos? Bien, Donato, en esto quiero hacer hincapié en algo que es fundamental, que es lo que nosotros llamamos un buen diagnóstico diferencial. ¿Sí? No es lo mismo cuando hablamos de una anorexia, de una bulimia o de un trastorno por atracón, como decía recién Flor, digamos, donde nosotros vemos específicamente que estos trastornos, lo patognomónico, ¿sí?, es el miedo a engordar. ¿Sí? No es lo mismo una persona que viene a consulta y trae, por ejemplo, o viene y dice, mira, Lau, la verdad, dejé de comer porque tengo miedo que Dios me envenene, suponte. Eso ahí estábamos hablando de específicamente una psicosis, claro. ¿sí? Que ya deja de ser de nuestro ámbito para ser tratado por otro tipo de equipos, ¿verdad? Entonces, sí es real que desde la salud mental, o sea, lo que recién decía Flor respecto de la pandemia de COVID-19 y el hecho de haber estado encerrados, cómo esto también repercutió en la salud mental en varios aspectos, ¿no? Esto que decíamos nosotros, desde lo familiar, cocinar, esto, lo otro que siempre teníamos gastos calóricos previos a la pandemia que dejamos de tenerlos, ¿no es cierto? Yo quería agregar algo sobre Sí. la psicopatología, que son complejos en tanto Exactamente. no solo vienen solos. Los trastornos alimentarios siempre están acompañados de síntomas de depresión o de ansiedad. Entonces es algo, bueno, también hay que hacer un diagnóstico diferencial entre una depresión también puede perder el apetito, pero no estar insatisfecho con su imagen corporal, o más bien sentirse delgado porque no puede comer, ¿sí? Eso hace que al hacer un buen diagnóstico podamos hacer una estrategia terapéutica de acuerdo al diagnóstico. Las presiones del mercado, digamos, el mundo capitalista, el mundo del consumo Sí. y demás, ¿no? Y las bellezas hegemónicas, los cuerpos hegemónicos, Redes sociales hoy en día. las alturas, fenómenos. La parte social, de la patología. La audiencia no sabe de lo que estoy hablando, pero bueno, cuando se hablan de los cuerpos y demás, que más o menos yo creo que todos estamos, yo estoy ahí, digamos, siempre estoy preocupado por el cuerpo, por si engordo o no engordo. Bueno, hay toda una cultura de la dieta y sí, somos antidieta. Nosotros tenemos una nutricionista que se llama... Me parece bárbaro. Se llama Florencia Guma, que es nuestra nutricionista en general, que quizás nos debe estar escuchando de Bransen, que somos antidietistas totales, absolutamente. Muy bien. Somos por ahí, chicos. Igual tenemos Estamos hablando de lo mismo. Sí, tenemos algunas discusiones con ellas de la medicina y la nutrición, tenemos algunos debates que nunca saldaremos, por el tema de la obesidad, que para mí es una enfermedad, para ella no. Bueno,
Es una enfermedad. Bueno, pero es un debate que no quiero plantearlo porque va a llamar por teléfono Florencia Guma explicando por qué no. Pero cada vez que salimos hablamos del tema y discutimos, es un debate. Es un trastorno psiquiátrico. Claro. Es un trastorno psiquiátrico. Si bien hay en determinada, es una población que tiene mucho porcentaje, mayor porcentaje de trastornos alimentarios, sobre todo trastorno por atracón. Y además es una inflamación crónica del cuerpo, digamos, un proceso inflamatorio y crónico. es la madre de más de 200 enfermedades, pero les pido hoy por hablamos favor, de porque bueno, ustedes no se queremos, van, ustedes se van hoy y yo después tengo que discutir y recibir los cachetazos de Florencia que me mata. Pero bueno. Bueno, Donato, pero sabe que tenemos que apoyar. No, pero no quiero, por favor, Florencia, si estás escuchando. Flor, no te enojes. Esto no fue un golpe bajo, no fue un golpe, simplemente lo mencioné. Hay un tema con la medicación también. Te estoy hablando específicamente del atracón, pero después vamos a ir a los otros trastornos. Sí, perfecto. Que es el efecto inhibitorio de las benzodiazepinas. Que las benzodiazepinas, porque pregunto, ¿el atracón no se da más de noche en el entresueño que eso durante depende. el día? Ahí tenés el síndrome de comedor nocturno, en el cual vos tenés Agularo dice que él es comedor nocturno. Que comen mucho mayor el porcentaje de comida, lo comen durante la noche y durante el día se cuidan. O no tienen hambre, están como, si querés... pueden tener restricciones durante el día, o sea, el atracón, hay mucha gente que lo tiene de noche porque también están durante el día, a lo mejor hacen dieta restrictiva o ayunan, y el momento de la noche es como el momento... Que no da culpa, digamos, a mí me pasa cuando me levanto de noche, que de noche me despierto, ¿no? Sí. O estoy viendo una película tipo tarde, y además si me voy, como que todo lo que me cuidé durante el día en la restricción calórica... ¿Te puedo decir una frase de la doctora Katz? Por favor. La doctora Katz no la nombres porque Florencia Guma pelea siempre con la doctora Katz. Bueno, pero yo te voy a decir... Pero usted no sabe lo que es Florencia Guma. No, Flor, te queremos. Flor te queremos. La quiero y la respeto mucho. Pero, sí, a ver. La deuda de hambre se paga con comida. Entonces, cuando vos te pasás muchas horas sin comer, esto que vos decís es muy viable. Y sobre todo si durante el día no comiste, porque por ahí, en el caso de él, que está muchas horas trabajando, bueno, obviamente... No es el caso de él, pero sigamos, que bueno, no se escuchó. ponele, porque es lo que nos quiso decir. Sí. Bueno, esto, muchas horas sin comer, sí. En algún momento el hambre surge. Claro. ¿Sí? Y aparte hay otra cosa, que es el hambre hedónico. Exactamente. Que es el antojo. ¿Sí? Otra cosa es que vos digas, bueno, estoy viendo una película y tengo un antojo de tal cosa. ¿Sí? Eso es autolimitado. Eso y no es un atracón. Cuanto más me prohíbo, más deseo. Exactamente. Y los trucos que hay con las comidas keto, por ejemplo, ¿no? Sí. Nutricionista y demás. Yo aprendí a hacer harina de almendra y hago todo con harina de almendra, hago pizza con harina de almendra, hago todo lo que hacía. Antes hacía con harina integral y otras harinas. Las harinas blancas hace mucho que no como, pero la harina de almendra es maravillosa. Aparte de manipularla es bueno, fácil. ¿Qué onda con eso? Digamos, eso de alguna forma suplantar los atracones, digamos, o el camino, digamos, para dejar de tener problemas alimentarios, trastornos alimentarios. Cuando estás hablando de atracón, o sea, un descontrol. O sea, algo que vos sentís como subjetivamente que no lo podés frenar. Que mucha gente me lo comenta que tiene. A mí me pasa esto. Yo me autorreferencio un poco, no porque sea absolutamente patológico lo mío, sino que también de esa forma empatizo con mucha gente que me está escuchando y dice, sí, a mí me pasa lo mismo. Eso son trucos que no dan resultado. Pregunto, porque yo hago esos trucos. Yo me morfo una pizza con harina de almendra, que la hago yo, pongo poquito aceite de oliva, no le pongo sal, hago toda una cosa, y me como en Italia una pizza entera. Esos son trucos que no sirven. En realidad lo mejor es la variedad. O sea, está buenísimo hoy en día el mercado que hay en cuestiones de variedad de harinas, de tipos de harinas, harina de legumbres, hay pastas con harinas de legumbres. La verdad que está bárbaro el mercado en ese sentido, con lo cual uno puede jugar un poco con la variedad.
eliminar grupos de alimentos enteros o eliminar un alimento en particular, eso es lo que genera después que haya más deseo, porque la realidad es que la harina de trigo está en todos lados. Vamos a Italia y no me van a dar pizza de harina de almendras. No, es la que hago yo. Claro, por eso mismo. Te lo puedo contestar desde otro lado también. Sí, a ver. Perdón, porque ahí. yo, chicos, no estoy acostumbrado a esto, es mi primera vez, debuto. Muy bien, siempre hay una primera vez. Te cuento, cuando uno hace una dieta de tipo restrictiva, provoca 3 cosas. Hay 3 hormonas específicamente, o vos corregime desde lo médico, nutricional, Joa. La insulina en cerebro baja. Por consiguiente, aumenta el apetito. La grelina... la grelina aumenta, por consiguiente aumenta el apetito. La insulina en cerebro baja, por consiguiente el cuerpo lo toma como una amenaza, por consiguiente tenés más hambre. Y la leptina, que es la encargada, ¿sí?, de provocar la saciedad, también está baja. Estas 3 cosas provocan que vos permanentemente estés en la búsqueda de alimento. ¿Entendés? Entonces, cualquier cosa que vos restrinjas, automáticamente, y desde lo psicológico, va a aumentar el deseo. Ok. ¿Entendés? De eso que tenés prohibido. Y de acuerdo a tu forma de comer, lo que vas a hacer. O sea, en una anorexia va a sentir hambre, pero va a controlar y se va a sentir que, o sea, si está en un momento en el cual está como enamorada, decimos nosotros, de su patología, que todavía no tiene conciencia de enfermedad, ese control le va a dar seguridad. En cambio, en una bulimia, en alguien con un trastorno por atracón, lo que va a generar es un descontrol y una sensación, quizás en ese momento, mientras vas comiendo, de anestesia, pero posteriormente una sensación de culpa, sensación de frustración, que genera una espiral que va en contra de la autoestima, básicamente. ¿Cuáles son las situaciones familiares más frecuentes que puedan, de alguna forma, desencadenar o favorecer la aparición de trastornos alimentarios? Mira, nosotros... Las familiares. Sí. Excelente nosotros... pregunta. Es excelente lo que vos decís, porque nosotros decimos que, digamos, siempre que existe, por ejemplo, una red social, un médico que te pide que bajes 2 kilos y aparece una familia que valida esto, ¿no?, con dietas, con obsesión por el cuerpo y demás, hace que sea más viable para aquellos que tienen la vulnerabilidad de adquirir un trastorno alimentario que esto se dé. ¿Sí? O sea, se vuelve más permeable, ¿no? Exactamente. Por eso decimos siempre, ojo, cuando se habla de los cuerpos ajenos. Claro. ¿No? Esto que hablábamos recién, que no es una tontera, porque aquellas personas que son vulnerables a adquirir un trastorno alimentario, muchas veces, por ahí esto, no soy lo suficiente. Insuficiencia, lo interesante también es que también eso retrasa la consulta. Exactamente. Porque está validado por la familia, como bueno, está más flaquita y es esta cosa de... Está comiendo saludable. Yo leí hace mucho tiempo algunos papers sobre anorexia y sobre alguna situación muy traumática en la pequeña infancia o en la infancia de las personas, sí, señor. De las correcto. mujeres más que nada, adolescentes que tienen trastornos complejos de violencia sexual, inclusive intrafamiliar o extrafamiliar, generalmente hay mayoritariamente las intrafamiliares, pero en general como tema. Correcto, por eso es importante esta imagen del iceberg, ¿no? Toda la parte alimentaria, o sea, todos los fenómenos alimentarios en los trastornos alimentarios son la parte fenoménica, lo que nosotros vemos. Abajo tiene que ver con cuestiones de autoestima, cuestiones afectivas, traumas complejos, como los que acabas de nombrar, que derivan en esta insatisfacción. Entonces, y ese legado, digamos, esa como presión, digo yo, de la ignorancia, como me imagino que el adolescente, que debe ser más frecuente, ¿no?, en la mujer adolescente, es la edad de comienzo, quiere responder un poco
al deseo del abusador de ese momento, de esa primera infancia. Digamos, hay como, me parece que ese que debe ser tan traumático, ¿no? La violencia intrafamiliar en esto, que es lo que yo leí, ¿no? Que había como una relación importante en porcentaje. Dígame, refútenme si no es así, es algo que leí y que a mí me impresionó, que había mucha relación entre la violencia sexual intrafamiliar y después el desarrollo de, por ejemplo, algún trastorno alimentario, más anorexia, que tenía que ver con el modelo estético hegemónico de la adolescencia, que quiere ser flaquita, por así decirlo, que quería ser. Sí, también ves cuestiones de regresión, más profundamente, ¿no? De no querer crecer, por cuestiones de abuso. Nosotros trabajamos también, ahora no, pero en el hospital, y trabajábamos. ¿En qué hospital? En el Durán. ¿Hospital público? Así Durán. nos conocimos. Así nos conocimos. Y trabajamos también con el cuerpo, en danzaterapia, con la licenciada Pancita. ¿Pancita era un nombre real? Es el apellido real. Yo me formé con la doctora Ana María Capelletti. Capelletti y la doctora, viste que te dicen, si vos te hiciste psicoanálisis, dicen que el significante te marca. Sí, claro. Bueno, entonces tiene que ver con eso. Son más los lacanianos. Claro, los freudianos y los significantes sí, otros. Pero bueno. está bien, entiendo. Así que Pancita y Capelletti. Como Garrote, no quiero. Sí, me apareció. El de violencia infantil, el doctor Garrote era el jefe de violencia infantil del Hospital de Salde. Que no lo juzgo, por favor, que no quede que lo estoy juzgando. No. Pero es tremendo. Pero es portador de apellido. Es tremendo. Bueno, mis profes salieron varias veces. Salí de tema porque me hice acordar de eso. ¿Puedo compartir una pregunta que me parece súper interesante? No la escucho. ¿No me escucha? Más abajo. ¿Ahí me escucha? Sí. ¿Me escuchan? Sí, me escuchan. Sí, te escuchamos. Me escuchan. Ahora sí. Ahora me escuchan. Verónica nos trae una pregunta que me parece interesante, sobre todo porque estamos hablando de edades y estábamos muy concentrados en adolescentes o primeras infancias. Y Verónica nos consulta qué se sabe sobre los trastornos alimentarios en la menopausia. Buena pregunta, buenísima. Excelente muy pregunta. Por lo general comienzan, es lo más común en la adolescencia, pero en cada etapa de la vida en la cual hay modificaciones corporales, aparece este fantasma, en tanto la psicopatología de la persona que lo está viviendo. ¿Sí? Y el contexto también en el que está. También se reactivan los trastornos alimentarios, no son lineales. A veces como que se duermen y se reactivan en otras etapas de la vida, en el embarazo, en el posparto. Hay momentos de crisis. Momentos de crisis. Sí. Primeros síntomas, vamos a la primera pregunta, no la hice, pero la pensé. ¿Cuáles son los primeros síntomas que una familia o que un grupo de amigos tiene que pensar o estar atento o puede ser banderas rojas de una persona? Sí, de una persona. Usted es muy progresista, yo digo. Está bien, dale, perdón, Donato, perdón. Bueno, pero viste que los pibes ahora dicen red flag. Yo digo bandera roja. O alarma, signos de alarma. Signos de alarma. Está muy bien, no la cuestiono, describo nada más. Bueno, ¿cuáles son, digamos, en una familia? Uno se imagina, alguien que no quiere comer, que se va al baño y vomita, o se va al baño y puede escondidas. Comer. ¿Cuáles son? Mucha acción social, irritabilidad, mal humor. Cambios de humor, cambios de ánimo, cambios de peso repentinos, querer hacer dieta. Muchos cocinan, muchas cocinan y no comen. Hablo en femenino porque son más frecuentes en mujeres o en hombres. ¿Cómo es la frecuencia? Sí, pero ahora hoy en día hay otro trastorno alimentario que es que por ahí no lo nombramos tanto porque como los más conocidos son bulimia, anorexia, pero bueno, está la vigorexia también. ¿Es alimentario o es conductual la vigorexia? Es un trastorno alimentario. ¿Pero no es conductual?
También. Porque la vigorexia no es la adicción al estado a cierto estado físico. Claro, pero bueno, a veces le dicen anorexia negativa, ¿no? Pero aparte de la base de la insatisfacción por la imagen corporal. Exactamente. Todo esto parte de ahí. Sí. Okay. Y buscan una alimentación específica. Y una idea de perfección. Sí, proteica y comida. Exactamente. Y lo que tenés, lo otro, que es bastante, que se escucha mucho, es que es la ortorexia, que es la obsesión por la comida saludable. ¿Sí? De una manera obsesiva. Pero ¿cómo? ¿Para qué describamos obsesiva? ¿Está preocupado Pacamento usted? Sí, porque yo soy un poco... yo me permito cosas, a mí me gusta la cerveza, me gustan las picadas, digamos, me permito cosas, no soy un loco, pero en general tiendo a hacer comida con almendras, a proteínas, como de todo, no a dietas, pero... tengo cierta obsesión para a ver, escuchemos la descripción por las dudas. El punto es hasta dónde te limita, básicamente. Exacto. A mí me limita muchísimo mi vida social. Yo no salgo para no comer cosas que no sean saludables. Es terrible. Bueno. Me tiro, me analizan, digamos, tengo un problema. Eso es muy común. Yo tengo amigos y amigas que les pasa lo mismo que a mí. Por eso yo decía, bueno, nos pasa a todos más o menos. Pero me pasa. Vale mucho. Sí, yo digo, bueno, ¿para qué voy a salir? Aparte que me da mucha fiaca a veces. Salir, ir a comer, comés, tomás. Decís, bueno, comés algo y tomás vino, digamos, no voy a... Pero agua. Ahí quizás... Y eso es está dentro de... ¿Cómo se llama la palabra? Ortorexia. Ortorexia. Sí. Quizás ahí en ese caso la búsqueda es de una alimentación variada y ahí por ahí mucho de mi trabajo tiene que ver mucho en ayudar a la persona a que pueda saber hasta dónde comer. Registros de hambre y de saciedad. Por ejemplo, la vigorexia, digamos, sí. Para describirme, miren, mis oyentes ya saben todos los problemas, algunos, la mayoría de los problemas que tengo porque hace muchos años que estoy acá y los cuento. Yo voy como eso y al otro día lo único que estoy pensando es cuándo voy a empezar a entrenar. ¿Se entiende? Digamos, y cuánto voy a correr. Digo, bueno, ejercicio cardio para... estoy con problemas. No está con problemas. ¿Lo disfrutás o no lo disfrutás? Claro. Sí, disfruto de las dos cosas. Bueno, disfruto tener la posibilidad. Me digo, qué suerte que ayer me tomé con mis amigos, tengo una cena los jueves que es de amigos, que es una unidad básica virtual que se llama Roberto Galán, así que con eso ya lo saben, ya digo todo, digamos, con eso, que nos juntamos a comer en distintos, en mi caso, y ahí como, pero al otro día estoy preparado, digamos. Hay que pensar también en la culpa que uno siente. Si hay culpa después, si yo no fui al gimnasio, si yo comí mucho, si yo comí poco, si yo comí un alimento y hay culpa después. Eso, todo lo que están diciendo, ¿amerita una terapia? Digamos, ¿amerita un tratamiento psicológico? De acuerdo a tu limitación, básicamente. Eso siempre es importante que la persona que lo está padeciendo le resulte una limitación. Eso es una buena motivación para consultar. ¿Sí? Entonces se ve, se evalúa cuánto a vos te molesta, cuánto te limita tu ¿Pero amerita una consulta a un grupo interdisciplinario de trastornos alimentarios, lo que estoy planteando? Y si te limita la parte social, una parte de tu vida, podría ser que sería bueno una consulta. Antes me hubiera mandado a un analista, digamos, a un psicólogo. Ahora es a un equipo interdisciplinario. Lo que pasa es que tiene que ser especialistas, porque como te decía antes, hay en los trastornos alimentarios siempre hay algunas como es síntomas depresivos o síntomas de ansiedad, y entonces hay que ir viendo, descartando lo que te va pasando de acuerdo a lo que vas sintiendo con respecto a esa forma de comer. Okay. Acá lo que sugieren que se lleve la vianda.
Ay, mi amor. Que se rompa y se lleve. Pero eso se lleve la es lo que vianda. nosotros decimos. ¿Por qué no tener un poco de libertad también, no? Y medir cantidades. Bueno, porque, hay un montón de cosas. Digo, la presión Porque no deja de ser las una presiones- esclavitud frente a Sí, eso, ¿no? las presiones del sistema son varias. Ujú. No solo hay gordofobia, también hay gerontofobia, hay un montón de cosas que tienen que ver con la vida. Es difícil verlo en distintos lugares de la vida o en distintas posiciones. Uno a lo largo de la vida, es como la medicina. Yo cuando era residente puteaba a los médicos de planta y después cuando fui médico de planta decía, la verdad que con los residentes no dicen nada. Bueno, lo mismo que pasa así en la vida. Siempre pensé lo viejo, bla, 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 y ahora digo, todo lo que hago yo que decía que los viejos no lo hago. Así que seamos más justos y tengamos así como un manto de piedad, porque es la vida no es fácil. Yo te voy a decir nada más que esto. Miren que tenemos poco tiempo, son 19:54. Bueno. No me mates. No, yo no. Esto, ¿no? Hacer un ejercicio como digo yo siempre. A ver. Tu cuerpo no te define. Por ejemplo, en mi caso, yo soy Laura, yo soy psicóloga, yo soy mamá de Ailén, que seguramente me está escuchando, esposa de Charlie, pero mi cuerpo no me define. ¿A vos sí? Bueno, mira, yo te voy a decir, no te lo voy a decir, no quiero hacer una definición, sí. Pero mi vida también, vivo en una sociedad donde mi cuerpo me la definen, ¿sí? Claro. Hoy estuve pero lo importante es que a vos no te afecte. Que un amigo le dijo al otro, che, vos sos petizo, podés sentarte allá. No le dijo, vos sos Juan Carlos, podés sentarte allá. Le dijo, vos sos petizo. Sí. Tiene distintas implicancias para uno y para otro. Es mucho más complejo de lo que uno suele decir en una clase, en una exposición. Por eso te digo. Por eso soy mucho más yo antes era más irrespetuoso y ahora soy Pero porque mucho estaba más respetuoso. normalizado. Hoy en día se está cuestionando mucho más. Sí. Y hay mucha más concientización. Por ejemplo, trastornos alimentarios, tenemos el 2 de junio, que es el día de los trastornos alimentarios. Entonces, hoy en día se está tratando de hablar un poco más y de concientizar más sobre esto. ¿Cómo pueden visitar a la gente a ustedes? ¿Ustedes trabajan en el hospital? Actualmente no. Se disolvió, lamentablemente. ¿Se disolvió el equipo ese? En el hospital, sí. Sí. ¿Y en dónde están trabajando para que la gente los consulte? Estamos trabajando en forma mayormente virtual, o sea, eso también hubo todo un cambio en la modalidad de atención, también en forma presencial, híbrida, ¿sí? Eso hizo que tuvo cosas buenas y cosas no tan buenas, pero lo bueno es que podemos entrar a las casas de los pacientes, que podemos trabajar, hacer, por ejemplo, reuniones familiares sin que estén todos juntos y estén... Por Zoom, digamos. Correcto. Exactamente. El alcance a distintos lugares donde no hay equipos también. Claro. Está bueno eso. Correcto, sí, tenemos pacientes de lugares donde no hay equipos ¿Y interdisciplinarios. cómo se pueden comunicar con ustedes? Supongamos que algún oyente dice, bueno, tengo estos problemas, me gustaría consultar. ¿Cómo hace? ¿Una dirección, un Instagram? Nuestros Instagrams, nuestras redes. ¿Pero tienen Instagram separados o tienen un Instagram común? Por ahora tenemos separados. Pero también trabajamos en CRENIF. Sí, también trabajamos con Virginia Busnelli. Sí. ¿No? En lo que es obesidad. Díganme hagamos la fase, son 19:57, a las 20 tengo que caer el estudio. Dale. Digámosle una dirección para que la gente anote y diga, pues me interesa el tema, creo que tengo un problema personal o familiar o social, ¿dónde me comunico? Digan. Al Instagram de la doctora Ramírez. _, eso me van a hablar. _. Florencia Ramírez. Sí, es horrible los guiones bajos. No diga eso. Y sí, porque es el coso en el Mac, es Florencia Ramírez, ¿todo junto? Sí, ese es mi Instagram. Perfecto. Acá ahí nos están agradeciendo qué tema tan importante de él. Lo vamos a seguir. Obvio. Cuando quieran. Sí, así que más personas como ellas que hablen de lo dañino y normalizado que están los TCA y de lo importante que es que se pueda hablar de esto. Diga antes que la saludemos, por favor, quién ganó el concurso porque nos van a matar. Rápido, 2 cositas tengo. Malena de Caballito nos respondió con los 3 tips. Sí. Así que, Male, libro para diga ti. los tips. Los tips. Dijo? No compartir cuentas y datos bancarios. Eso, claro. Después, no confiar en ofertas y concursos que sean muy tentadores. Y tener cuidado con los mails dudosos.
Bueno, Florencia Ramírez, muchísimas gracias. Por favor, gracias, licenciada, Donato. muchas gracias. Gracias, Donato, a vos. Pero voy a decir los apellidos bien. No, Laura, con Laura es suficiente. Calfayán, Sí. Bueno, y la licenciada Pes Lapori, ¿no? Exactamente, Perfecto, gracias. bueno, equipo interdisciplinario de trastornos alimentarios. Y se pueden comunicar al doc